Bueno, estamos hablando de medidas de la presión en el sistema venoso portal. Para poder llamar que hay hipertensión portal es porque tiene que haber alguna medida. Estas medidas se pueden hacer de manera directa, pero eso no es frecuente, es más bien para situaciones en investigación. Lo que se puede hacer es medidas indirectas, entonces vamos para que vean cómo hacen para hacer estas medidas y poder decir que hay una hipertensión portal. Obviamente eso no se hace de rutina con los pacientes que ustedes van a ver porque eso lo van a hacer viendo las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Pero en la parte de fisiopatología es conveniente que tengan conocimiento de cómo es posible hacer estas mediciones. Entonces se hace de manera indirecta calculando el gradiente de presión venosa hepática. Este gradiente de presión se calcula haciendo dos mediciones. Se mide la presión libre en la vena hepática y se mide la presión en cuña en la vena hepática. De esta medición de presión en cuña, que ya vamos a ver, les voy a mostrar un gráfico cómo se hace, se resta la presión libre y se tiene entonces el estimado de este gradiente de presión venosa hepática. La presión en cuña menos la presión libre de la vena hepática. Y eso es lo que da este valor que se acepta como valor normal de la presión en el sistema venoso portal. Menor de 5, de 6 milímetros de mercurio y se considera que hay hipertensión portal si la presión es de 10. Y si es más de 12 o 12, ya se considera que es una hipertensión portal importante y que puede llevar ya las consecuencias como ascitis y varices, como veremos más tarde. En este diagrama se le pueden ver cómo es que se hace esta medición. A través de fluoroscopia se cateteriza el sistema a partir del sistema venoso sistémico y se llega hasta la vena hepática, una rama de la vena hepática, y aquí se mide la presión libre, acá. Y utilizando un balón de oclusión, se mide en una pequeña rama la presión estática de los sinusoides, que sería el equivalente a la presión en los sinusoides. Entonces, ese gradiente de presión resulta de restar el valor que se encuentra aquí de este valor de la presión en la vena hepática, la presión en la vena hepática libre, la presión libre. Este gradiente de presión, entonces, es el que se utiliza como una medida que sustituye a la medida directa de la presión portal. Aquí en este cuadro, simplemente para que lo vean, ahí están los distintos tipos de medidas y en la etiología de la hipertensión portal, como la vimos, las acabamos de ver, si es prehepática, intrahepática o poshepática, y en la intrahepática considerando la ubicación de la resistencia aumentada, si es presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Bueno, entonces vamos un poquito a ver qué es lo que las cosas que frecuentemente, las patologías que frecuentemente pueden llevar a una hipertensión portal. Simplemente es aquí cuestión de términos, ¿no? La hepatitis es la inflamación hepática de muchas causas. La fibrosis, que es lo que vamos a ver que ocurre especialmente en cirrosis, es un proceso reversible de depósito de colágeno en el hígado. La cirrosis, como definición de término, es el exceso de colágeno en el hígado, pero que es ya irreversible. Entonces, tanto la fibrosis como la cirrosis van a disminuir la masa de hepatocitos funcional. Y esto, como va a haber una desorganización de la arquitectura, comprime los capilares sinusoides, comprime los vasos linfáticos y entonces se produce el aumento de resistencia al flujo sanguíneo, que es lo que va a llevar a la hipertensión portal. Las causas más frecuentes en el adulto es la ingesta crónica de alcohol y la hepatitis viral. Bien, entonces ahora que ya hemos visto lo que es la hipertensión portal, la fisiopatología, cuáles son los factores que conducen a un aumento de presión portal, los cambios en la resistencia vascular y los cambios en el flujo,
y todas las causas que llevan a eso. Ahora vamos a ver, una vez que se establece la hipertensión portal, qué consecuencias clínicas va a tener esta hipertensión portal. Después veremos la cirrosis y otras enfermedades que producen hipertensión portal, pero no la cirrosis. Bueno, aquí en este diagrama ven este señor que está, en el que se están mostrando las características clínicas principales, que serían los signos y síntomas que constituye el síndrome de hipertensión portal, que es lo que estamos estudiando. ¿En qué consisten estos signos y síntomas? Bueno, va a haber varices esofágicas, que si se pueden romper va a dar hematemesis, varices gástricas, ¿verdad?, que también se pueden romper y dar sangrado, que es la melena, la cabeza de medusa, que es la formación de esa red colateral en el abdomen, y ascitis, ¿verdad?, y varices anorrectales, que son las hemorroides. Además de esto, la esplenomegalia, o sea que básicamente estos serían lo que constituye el síndrome de hipertensión portal. El desarrollo de esa circulación venosa colateral que trata de saltar el bloqueo u obstrucción en el sistema venoso portal y derivarse a la circulación sistémica. Y esto hace entonces que se produzcan estas varices. En este otro gráfico, la misma cosa, otro dibujito, ¿verdad? Los síntomas, lo mismo, la hipertensión portal, las varices esofágicas, las varices gástricas, esplenomegalia, la cabeza de medusa, ascitis y hemorroides. Y a la derecha tienen ustedes una serie de signos y síntomas que dependen de insuficiencia hepática. Como veremos después, como ejemplo clásico y frecuente de hipertensión portal, la cirrosis, aquí hay ejemplos de lo que puede presentar una persona con esta enfermedad como consecuencia de la insuficiencia hepática crónica. Entonces, ahí tienen ustedes este dibujito, este diagrama, lo pueden volver ustedes a ver cuando veamos entonces la cirrosis. Vamos a ver entonces en la clínica de la hipertensión portal, lo que acabamos de ver en el primer dibujo. Hay ascitis, puede haber varices esofágicas, puede haber estas colaterales venosas en la pared abdominal, que es la cabeza de medusa, puede haber hemorroides y como consecuencia de la ruptura de las varices esofágicas o gástricas puede haber sangramiento gastrointestinal y además el crecimiento del vaso, o sea, es decir, la esplenomegalia. Vamos a estudiar cada uno de estas consecuencias de hipertensión portal. Primero, la ascitis. Entonces, en este diagrama ustedes ven, ¿verdad? Estos son los puntos que vamos a considerar en la ascitis, ¿verdad? De su definición, causa, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento, brevemente, para hacer lo que yo les dije en la primera sesión de introducción, de tratar de llevarlos desde el síntoma o queja del paciente hasta poder llegar a un esbozo de un diagnóstico y la posibilidad de un alivio del paciente con tratamiento. Bueno, entonces aquí en este diagrama ustedes ven en condiciones normales, este es el hígado, aquí están las asas intestinales, esta es la cavidad peritoneal y fíjense lo que ocurre aquí al lado. Aquí hay una dilatación del abdomen que se debe a que el peritoneo se ha llenado, esto que ven todos ustedes en azul, las asas están aquí flotando en líquido, el líquido ascítico en la cavidad peritoneal. Eso no es otra cosa que la ascitis. Aquí tiene en esta fotografía un caso extremo de ascitis. Miren esa dilatación tan tremenda del abdomen de este paciente. Entonces la ascitis es la acumulación de exceso de fluido en la cavidad peritoneal. Y como vamos a ver, y ya estamos viendo desde que vimos la hipertensión portal, hay un exceso de sodio y de agua, un estado de exceso de retención de sodio y por lo tanto de agua. Esta ascitis puede ser una complicación, en primer lugar, de la cirrosis, es lo más frecuente, pero no solamente de esto, sino también otras patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva o problemas neoplásicos o infecciones de inflamaciones en el peritoneo. ¿Cuáles son las causas de ascitis? Fíjense, aquí en esta otra fotografía se ve
un paciente con un gran volumen del abdomen y se ve que está a tensión, esa piel se ve brillante y ven la red colateral que bien visible, ¿no? Bueno, la citis generalmente se asocia con afectación del hígado, pero veremos que no siempre. De manera que aunque es lo más frecuente que esté asociado con cirrosis, no siempre toda citis va a ser por una enfermedad hepática. Entonces hay hipertensión portal, esa es causa, estamos viendo las consecuencias de las clínicas de la hipertensión portal. Por cirrosis, por enfermedad cardíaca o insuficiencia hepática, trombosis de la vena hepática, etcétera. Es decir, lo que vimos anteriormente que son causas que llevan a la hipertensión portal. Pero les decía que también puede haber ascitis que no es por hipertensión portal, sino porque hay otros problemas como puede haber una infección, inflamación del peritoneo o enfermedades neoplásicas. Entonces, por hipertensión no portal. Tuberculosis, ascitis pancreática, la carcinomatosis, el síndrome nefrótico en el que hay una importante pérdida de albúmina del plasma, obstrucción linfática, etc. Entonces, aquí tienen las causas de ascitis divididas con un peritoneo normal y con un peritoneo anormal. En el caso de que el peritoneo está normal, la hipertensión portal es la primera causa por hipertensión portal. Esto que ven ustedes acá con iniciales es el gradiente de albúmina en el que se mide la concentración de albúmina en el suero y en la citis y se hace una relación. En la hipertensión portal va a haber más albúmina en el suero que en el líquido acítico. Entonces, por eso les pongo ahí es más de 1.1 gramo por decilitro. Y estos son los ejemplos que acabamos de estudiar anteriormente, todas las causas que llevan a hipertensión portal. Dentro de esas, la insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, que eran causas de aumento de la resistencia post-hepática, ¿sí? La cirrosis y la hepatitis alcohólica, ejemplos del aumento de la resistencia en el hígado, de la resistencia al flujo venoso portal. Pero también puede haber ascitis con un peritoneo anormal porque haya hipoalbuminemia. Y aquí entonces hay mucho menos en el suero que lo que hay en el líquido acítico. Es como por ejemplo en el síndrome nefrótico, donde es característico la hipoproteinemia y grandes edemas. También la enteropatía perdedora de proteínas, que la vimos cuando revisamos el síndrome de mala absorción. Y puede haber ascitis por otras causas, como por ejemplo la ascitis quilosa o por causa pancreática o biliar, urinaria o ovárica, ¿no? Que se sale de lo que necesitamos en estas clases, ¿no? Aquí entonces como ejemplo les pongo la ascitis quilosa, es una ascitis donde el peritoneo está normal, pero esta ascitis es porque se pierde linfa rica en lípidos que cae esta linfa dentro de la cavidad peritoneal. Aquí revisen por favor la circulación linfática, ¿no? Entonces aquí está, fíjense, este es tracto gastrointestinal, los linfáticos intestinales. Aquí está de los linfáticos hepáticos, la cisterna aquilífera, aquí se reúnen, ¿verdad? Y van a ir al conducto torácico, etcétera. Entonces, ¿por qué ocurre esta ascitis quilosa? Porque ha habido un trauma o ruptura en los linfáticos o presión linfática peritoneal que está aumentada, porque hay una obstrucción. Entonces, se sale la linfa de los vasos linfáticos, que si ustedes revisan nuevamente, atrás lo vimos, que el endotelio es muy permeable. Si el peritoneo está enfermo, las causas van a ser infecciones de diversos tipos, fíjense, bacteriana, por hongos, por VIH. Las causas pueden ser por neoplasias, como la carcinomatosis peritoneal, y diversos tipos de tumores que pueden afectar y causar siembras en el peritoneo, además de otras causas que se salen de nuestro interés en este momento. Entonces, vamos a ver así la fisiopatología de la citis y nuevamente vamos a volver, por eso es un poco redundante y considero, yo les advertí que iba a haber redundancia en estos seminarios, pero considero que eso puede ayudarlos a comprender mejor los procesos porque se vuelve a ver y se vuelven a tocar algunos puntos.
Entonces, aquí en este diagrama ustedes están viendo cómo hay un goteo del hígado, ¿no? Que sale líquido, está drenando aquí a la cavidad peritoneal que se está llenando, ¿no? de este fluido. Entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Ya dijimos en la hipertensión portal hay un estado de exceso de sodio y de agua, de retención, un estado de exceso de sodio y de agua. No hay acuerdo en cómo es el inicio del desbalance, así que no se preocupen con esto porque no está claro. Lo que es claro es que es un estado donde hay aumento de retención de sodio y de agua y que la principal causa de que aparezca la citis es por hipertensión portal y la hipertensión portal por cirrosis hepática. Y las causas que quedan pues son las infecciosas, inflamatorias o por malignidad. Entonces hay tres teorías para el desarrollo de la citis. Una teoría que la han llamado de subllenado, una teoría de derrame y la última que es una vasodilatación arterial periférica. Realmente todas forman parte de las otras y hay un poco de cada una en lo que realmente ocurre en la citis, aunque les adelanto que no está claro cómo se inicia exactamente el proceso. En la teoría del subllenado, dicen la alteración primaria es que hay una retención inapropiada de fluido dentro del lecho vascular espláncnico. O sea, la hipertensión portal lleva a un aumento de fluido dentro del lecho vascular espláncnico y esto va a tener como consecuencia que aparezca una disminución en el volumen sanguíneo circulante efectivo. Esto, al disminuir el volumen circulante efectivo, los sistemas de regulación inmediatamente se van a disparar, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa el sistema simpático y estos van a hacer que se retenga sodio y agua. En la otra teoría, que es la de inundación o de derrame, la alteración primaria es una retención renal inapropiada de sodio de agua, porque no está pasando nada, no se ha perdido volumen, no hay pérdida de líquido. Sin embargo, el riñón lo siente así y desencadena los mecanismos para retener sodio y agua. Entonces, la de subllenado es la alteración primaria, es un secuestro inapropiado de líquido en el lecho vascular espláncnico, como consecuencia de la hipertensión pulmonar y pareciera como que hay una disminución del volumen circulante efectivo. El riñón lo toma como que hubo una disminución de volumen e inmediatamente desencadena sus mecanismos para retener agua y sal. En el caso de el derrame, la alteración primaria es la retención inapropiada de agua y de sal sin que haya una real disminución del volumen. La tercera hipótesis, que sería como una mezcla de las otras dos, es la hipótesis de la vasodilatación arterial periférica. Esta se considera la última, pero está incluyendo a las otras dos. La hipertensión portal va a llevar a una vasodilatación arteriolar espláncnica que va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Y cuando la enfermedad avanza, hay más mecanismos de regulación que están desencadenando que el riñón retenga más sodio, retenga agua y se expanda el volumen del plasma. Esto hace entonces que se derrame el fluido dentro de la cavidad peritoneal. Los que están trabajando con estas teorías proponen que la de subllenado es operativo temprano y la del derrame es operativo tarde en la historia natural de la cirrosis. Entonces la secuencia de eventos van desde el desarrollo de la hipertensión portal y retención renal de sodio, lo que les decía al comienzo no está claro. Lo cierto es que la hipertensión portal lleva a un aumento del óxido nítrico, que ustedes saben que es vasodilatador y este va a mediar vasodilatación arterial periférica y espláncnica. Aquí tiene un diagrama que muestra las tres teorías. La de subllenado, comenzando con la hipertensión portal, que lleva un volumen intravascular efectivo disminuido que hace desencadenar que el riñón retenga sodio.
La del derrame, la retención comienza por una retención primaria inapropiada renal de sodio, que va a hacer que aumente el volumen sanguíneo. Y la vasodilatación arterial periférica también lleva a un volumen, porque va a haber el lecho arterial va a estar dilatado y va a parecer que hay poco líquido llenando ese lecho arterial. Entonces el volumen intravascular efectivo está disminuido. Eso desencadena los mecanismos reguladores, aumenta la retención de sodio. Entonces fíjense, por ambas, por las tres teorías, se lleva a retención renal de sodio que terminan con un volumen sanguíneo aumentado, que va a determinar entonces que se produzca la ascitis, el derrame este. Entonces la de subllenado se considera que comienza primero y la del derrame más tarde. Entonces el inicio no está claro, es incierto. El asunto es que hay hipertensión portal, se trasuda el plasma y sobrepasa la capacidad de los linfáticos hepáticos. Tanto los capilares sinusoides como los linfáticos, los vasos linfáticos son muy permeables. Cuando aumenta la presión, entonces hidrostática va a permitir que el líquido se salga de los vasos. De esta manera, entonces el fluido que escurre del hígado se va a acumular en la cavidad peritoneal. Entonces aquí les pongo en negrita, hay un aumento de la presión hidrostática vascular por ese aumento de resistencia al flujo de sangre en un lecho vascular permeable. Acuérdense de las fenestras que hay en los sinusoides. Y esto es más importante que la caída de la presión oncótica del plasma, es decir, menos proteínas en el caso de que haya una disminución de síntesis hepática de proteínas. Entonces hay un aumento de presión hidrostática. ¿Sí? Hay varios hay factores que contribuyen a la ascitis, catecolaminas elevadas, acuérdense que el sistema simpático está estimulado, hay disminución de la natriuresis porque está activado el sistema renina-angiotensina, también disminuye la sensibilidad del péptido natriurético atrial, y ya dijimos que la hipertensión portal contribuye al aumento de la presión hidrostática en el lecho capilar esplánico. Si hay albuminemia y disminución de la presión oncótica en el plasma, esto también va a ayudar a que se extravase el fluido del plasma a la cavidad peritoneal. La linfa, bueno, les decía, la linfa hepática puede escurrir del hígado porque así como se altera la arquitectura de los sinusoides, se distorsiona también los capilares linfáticos, la anatomía, y contribuye a formar la ascitis, ¿no? Y en el caso de la linfa, puede escurrir sin que haya disminución de las proteínas, ¿no? Los factores renales son muchos, pero en general lo que va a haber es un aumento de la reabsorción del sodio, y tanto por los túbulo contorneado proximal como el túbulo contorneado distal. Este último porque hay aumento de renina plasmática y secundario al hiperaldosteronismo. Entonces, el riñón no puede excretar el agua que necesita hacerlo, aumenta la reabsorción de sodio, disminuye la excreción del sodio, hay insensibilidad al péptido natriurético atrial y hay un deterioro severo de la excreción de sodio con hipotensión arterial. Hay vasoconstricción renal que puede resultar de la disminución de prostaglandinas y del aumento de catecolamina. En general, los factores renales que contribuyen a la ascitis es que el riñón va a reabsorber más sodio del que debería y va a excretar menos sodio. Eso va a retener agua y eso va a contribuir entonces a la producción de ascitis. Aquí les pongo que tanto de cirrosis y ascitis de otras causas hay vasoconstricción renal porque aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, vasoconstrictores. Prostaglandinas tendrían un efecto vasodilatador y contrarrestarían esto. En resumen, la retención de sodio es secundaria a un llenado vascular disminuido y el resultado del aumento desproporcionado entonces de un compartimento vascular por esa vasodilatación arteriolar más que por una disminución real del volumen intravascular. Entonces la hipertensión portal
conduciría a que haya una vasodilatación arteriolar espláncnica mediada por el óxido nítrico y llevaría entonces a que haya un subllenado del espacio vascular arteriolar y a estimular los sistemas estos vasoconstrictores, renina, angiotensina, estimulación del simpático y también liberación de la hormona antidiurética. Todo esto entonces va a ayudar a la retención de sodio y agua, que es lo que caracteriza este estado de la hipertensión portal y de la formación de ascitis. Y aquí en este cuadro, entonces tienen como un sumario de todo, gráfico de lo que hemos estado hablando. En general, de muchas de las cosas que les estoy comentando son en relación con un cuadro, con el frecuente, que es el de la cirrosis. Entonces, fíjense, para revisar la fisiopatología de la ascitis y en la cirrosis, ¿qué hay primero? Aumento de la presión sinusoidal intrahepática. Esto lleva a un aumento de la presión portal. El aumento de la presión portal causa vasodilatación arteriolar espláncnica, ¿sí? Y esto lleva a una disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo. Esto determina que se active el sistema simpático para compensar, que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la arginina vasopresina, la hormona antidiurética. Todo esto va a conducir a dos cosas: reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Y estos dos factores, reabsorción de sodio y reabsorción de agua, pues son los que van a llevar a que se produzca la ascitis. Además, recuerden que hay un estado de hiperdinámico con aumento del gasto cardíaco, aumenta la norepinefrina. Acuérdense que como mecanismo compensador había un aumento del efecto beta adrenérgico, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión de filtración renal y todo esto contribuye también para la ascitis. Es decir, que aquí tendrían todos los factores que están determinando la aparición de la ascitis, especialmente en el cuadro de cirrosis.